todos, bueno, tengamos cuidado de vivir, ¿verdad? Para que todos estemos muy atentos a la palabra de Dios en esta mañana. En el capítulo 8 del libro de San Juan, hemos estado tratando un tema muy importante acerca de la razón por la que fue rechazada la verdad, la luz, la palabra de Dios. Y en este día vamos a utilizar como un subtítulo ¿por qué es rechazada la verdad? Y en esta porción que hemos estado aprendiendo, que es en el capítulo 8 del libro de San Juan, hemos estado aprendiendo la razón por la que a veces el Evangelio es rechazado. Decíamos que puede ser una ignorancia deliberada o puede también ser una ignorancia por falta de conocimiento, pero de alguna forma a veces y de esta forma es rechazada la verdad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablaba de dos ejemplos en la Biblia para poder comprender y poder de una forma más sencilla entender cuándo se rechaza la verdad deliberadamente y cuándo se rechaza la verdad sinceramente, porque no conocías la verdad. Hay mucha gente que no cree en Cristo, que lo rechaza porque no conoce el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no conoce la verdad. Por eso a estos hay que tenerles paciencia, compasión, brindarles nuestra ayuda, nuestro conocimiento para poder ayudarles a conocer la verdad. Así que hay ignorancia que Dios perdona y que restaura a la persona. Cuando la persona es sincera, como lo fue la mujer samaritana. Pero Jesús dijo que había un tipo de ignorancia que Él no perdonaba, cuando es la ignorancia deliberada al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron los fariseos en este capítulo que hemos estado aprendiendo. Aunque quizás en lo más profundo de sus almas sepan que es la verdad, pero a veces trabajan, luchan y resisten la verdad. Por eso es importante entender esta gran diferencia que existe. Y en nuestra siguiente etapa nos quedamos en la falta de percepción espiritual. Y es aquí donde nos vamos a centrar para poder ver cómo es que a veces el Evangelio es rechazado por la falta de percepción espiritual. En el capítulo 8 donde estamos, yo creo que ya están listos, ¿verdad?, para empezar. En el versículo 15, vosotros según la carne juzgáis, mas según la carne, dijo Jesús, yo no juzgo a nadie. Versículo 23, y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, decía Cristo. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y allí nos vamos a ir al versículo 47. Dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oyes. Las palabras de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, simple y sencillamente porque no son de Dios. Vean ustedes lo que Cristo estaba diciendo. Porque vemos que hay mucha gente que rechaza a Jesucristo simplemente porque quieren entender y juzgar el conocimiento de la palabra de Dios de acuerdo a las religiones o a las tradiciones. De esa forma, a veces el hombre quiere juzgar la vida espiritual. Y por eso
no pueden comprender, no pueden darse cuenta, no tienen esa capacidad, porque son personas que no han sido todavía regeneradas espiritualmente. Y todos sus juicios, todas sus críticas son desde el punto de vista personal, desde el punto de vista terrenal, y no lo ven con el lente, y solo lo ven con el lente de la filosofía, y esta falta de percepción espiritual les impide conocer la verdad. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo escribió algo muy importante. Esa es la razón por la que el hombre tiene que ser regenerado, para poder percibir, para poder tener discernimiento, para poder tener percepción y discernimiento espiritual. Dice que el hombre natural, o sea, el hombre normal, natural, el hombre que no ha sido todavía regenerado, no percibe las cosas que son espirituales. Vea usted, sígame con mucho cuidado en esta porción. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14. El hombre normal, el hombre sin Cristo, el hombre sin haber sido regenerado, el hombre sin haber sido restaurado, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le van a ser una locura y no lo van a poder entender, porque se tienen que examinar no con el lente de la filosofía ni de la religión, sino que se tiene que discernir espiritualmente. El hombre no regenerado no tiene esas habilidades que los hijos de Dios están adquiriendo con el conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde nosotros estamos tratando de comprender la importancia que tiene lo que es el conocimiento, la percepción espiritual, para poder nosotros entender las cosas profundas de Dios. Sin la revelación de Dios no vamos a poder entender las profundidades que el Evangelio contiene, porque el Evangelio contiene profundidades que ni siquiera pueden pasar por la mente del hombre. El apóstol Pablo dijo que lo que el Evangelio contiene son cosas que el hombre no ha visto, que ni han pasado por su mente, y que es algo que va más allá de las cosas naturales, más allá, de las cosas que vemos y tocamos. La percepción espiritual lleva al hombre a un nivel más alto que lo pudiera llevar cualquier conocimiento, cualquier filosofía, cualquier doctrina y cualquier religión en esta tierra. Escúcheme muy bien, porque Dios puede darle a usted ese crecimiento precioso, glorioso, sublime, para poder usted tener una visión profunda de las bendiciones y de las promesas que Dios tiene preparados para cada uno de nosotros. Y es así como vemos que los fariseos juzgan a Jesucristo. Lo juzgan de una forma donde se puede ver la falta de percepción espiritual. Y en el versículo 15, Jesús les dice: ustedes juzgan según la carne. O sea, eso demuestra cuál era realmente su problema. Y esto es algo que tenemos que cada uno de nosotros irlo aprendiendo según la carne, porque su juicio no era un juicio que estuviera siendo guiado por el Espíritu Santo, sino por emociones, porque se estaban viendo amenazados, porque su liderazgo estaba en riesgo y estaba en peligro. Cuando una persona comienza a ver estas áreas riesgosas en su vida espiritual, comienza a tratar de defenderse y a buscar la forma de que no se caiga su nivel, su reputación, su estilo de vida que está viviendo. Por eso vemos ya en el versículo 23 cómo de una forma Jesucristo más explayada nos da la razón y nos puede dar a nosotros a entender claramente
la falta de percepción que estos hombres tenían y que estaban buscando la forma de juzgarlos. Cuando les dice vosotros sois de abajo, es porque todavía no tenían una percepción de lo que es la vida espiritual y lo que el hombre es llamado cuando Jesús entra a su vida y a su corazón. Jesús nos llamó para que salgamos del ambiente de esta atmósfera de la tierra y que aprendamos a relacionarnos con las cosas espirituales, que aprendamos a relacionarnos con Él. Y aquí es donde radica la diferencia entre el reino de Dios y el mundo caído pecaminoso. O sea, los de abajo todavía no tienen esa percepción del reino espiritual. O sea, en este contexto el mundo se refiere al sistema espiritual invisible dominado por Satanás. Lo que Jesús estaba diciendo es que los opositores estaban unidos a ese reino de Satanás y estaban cegados y dominados por ese reino. Síganme con mucho cuidado porque esto es importantísimo para que ustedes y yo comprendamos que verdaderamente existe un reino espiritual que domina a este mundo. Por eso nuestro mensaje es el sacrificio de Cristo y la palabra de la cruz, que para muchos, decía el apóstol, es locura, para los que se pierden, pero para los que se salvan, representa el poder de Dios para salvación, para los hijos de Dios. Por eso es importante que nosotros nos apropiemos de esta palabra para poder tener esa percepción espiritual necesaria para visualizar el reino que hay en esta tierra, que va en contra de la palabra de Dios, en contra de los hijos de Dios y en contra de lo que es la vida espiritual que Dios quiere desarrollar dentro de nuestras vidas y de nuestros corazones. La siguiente es, número 3, la falta de apropiación de la palabra de Dios. Este es nuestro punto siguiente y esta es otra de las razones por las que ellos rechazaron la luz, rechazaron el Evangelio. En el versículo, del versículo 37 al versículo 43, vemos algo muy importante que Jesús habló con ellos, con estos que estaban ya de una forma contundentemente peleando en contra de él. Sé que sois simiente de Abraham, les comienza a decir, mas procuráis matarme, porque mi palabra, subrayen ustedes, mi palabra no cabe en vosotros. Aquí es donde vamos a comprender la falta de la apropiación de la palabra de Dios, o digámoslo de otra forma, miedo a la Biblia. Hay muchos que le tienen horror a la Biblia, le tienen miedo. Dicen, no, está muy complicada, muy difícil, se contradice mucho. Así que ustedes procuran matarme porque mi palabra no cabe en ustedes, no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y respondiéndole uno de los fariseos le dice, nuestro Padre es Abraham. Dícele Jesús, si fueras hijo de Abraham te parecerías a él y no quisieras matarme. Oiga bien, si fueras hijo de Abraham, harías lo que Abraham hacía. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Les preguntaba a ellos. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, pero no del padre Abraham, les dijo Jesús, sino del padre de este mundo. Y ellos le dicen, nosotros tenemos por padre, tenemos un Padre que es Dios. Jesús entonces le dice, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amarían ustedes, porque yo de Dios he venido, óigame bien,
que no he venido de mí mismo, sino más el que me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Óigame bien, ¿por qué el mundo no entiende el lenguaje de Dios? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes me oyen simplemente porque el mensaje de la Biblia no puede ser puesto en sus corazones. Y la razón es porque ningún otro sistema de pensamiento que le puede ofrecer el hombre al hombre puede, de alguna forma, este ofrecimiento al hombre, darle el desafío de la autodependencia. En otras palabras, la palabra de Dios es una amenaza para los incrédulos. Óigame bien, por esto es algo muy importante que tenemos que aprender cada uno de nosotros. O sea que vemos entonces que la palabra de Dios se convierte en una amenaza para el que no cree en ella. Y cuando oyen la palabra de Dios, muchos, como Herodes, empiezan a temblar y dicen: ay Dios, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Otros, como el rey Agripa, que le dice al apóstol Pablo: por poquito, Pablo, y me convierto en cristiano. Pero resistió la palabra que Pablo le estaba dando el rey Agripa. Fíjese bien, la expresión del rey Agripa: por poco, por poquito y poquito, y me hago aleluya. Un rey romano. Pero ¿qué pasó? No me convenciste, le dice al apóstol Pablo. Por eso sienten el poder de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que es como una espada que penetra hasta lo más profundo del hombre, discierne los pensamientos, discierne las intenciones de cada uno de ustedes y los descubre la palabra de Dios. O sea que los voltea al revés. Y cuando la palabra de Dios los descubre, ustedes saben lo que tienen que hacer con ella, pero la resisten. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero ¿y luego qué voy a hacer con mis cuates? ¿Qué voy a hacer con las personas, con mis amigos, con la gente que está a mi alrededor? No puedo rechazar, no puedo dejar ese estilo de vida. Cuando la Biblia entra, la palabra de Dios entra a la vida del hombre, discierne todo lo que hay dentro, en lo más profundo del hombre. Porque es una palabra viva y eficaz que puede penetrar hasta lo más profundo, a donde nadie puede entrar en la vida del hombre. Entra la palabra de Dios, y por eso es que se convierte en una amenaza y se convierte en que nosotros ahora, para poder nosotros caminar, para poder nosotros hacer la obra de Dios, está el desafío de la autoindependencia en nosotros. O sea, no queremos que nadie nos gobierne. Y cuando la Biblia dice: haz lo que tienes que hacer, te dice lo que tienes que comenzar a efectuar en tu vida, cuando discierne lo que hay en tus pensamientos, lo que hay en las intenciones de tu corazón, y es ahí donde muchos oidores de la Biblia se sienten amenazados, igualito que los fariseos. Amenazados en su autoindependencia. O sea, ellos piensan: si este mensaje es así, yo ya no voy a ser independiente, no voy a hacer lo que me dé la gana. Mejor entendible, ¿verdad? En el idioma de nosotros. Ya no voy a poder vivir en anarquía. Vean ustedes cómo es amenazada la autoindependencia del hombre. Ya no voy a poder vivir en inmoralidad, porque ahora ya me descubrió Dios. Ya no voy a poder seguir viviendo el mismo estilo de vida que vivía. Y es ahí donde somos confrontados por la palabra de Dios. Y esto es exactamente lo que estaba sucediendo con los religiosos de ese tiempo. Estaban siendo confrontados con la palabra de Dios. ¿Por qué no entiende mi lenguaje? ¿Por qué mi palabra no cabe en ustedes? ¿Por qué no puede penetrar? ¿Por qué no puede entrar? ¿Por qué es
detenida la palabra y le ponemos condiciones para poder dejarla que entre a nuestras vidas y a nuestros corazones. O sea, digamos que desde ese momento se convierte Dios en una amenaza porque reclama el gobierno de nuestros pensamientos, de nuestros corazones. Y la razón es que no conviene a muchos poner su palabra en su corazón. No conviene, no es convenible, porque tengo que cambiar mis actitudes, tengo que cambiar mi estilo de vida, tengo que cambiar lo insoportable que somos nosotros, lo tremendos que somos. Y como tiene que haber cambios en nosotros, en nuestra vida, entonces la Biblia se convierte en una amenaza para nosotros. La Biblia es como una espada, dice, y nos abre una abertura, es Hebreos 4:12. Nos abre una herida para poder sacar lo que hay dentro. Penetra, abre para sacar lo que hay dentro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el hombre? A veces, en vez de dejar que Dios siga trabajando, se quieren tapar, como lo hizo Adán con una hoguera, para que no se vea el pecado. O se pone un curito para que no se vea la pudrición que hay dentro de nosotros. Y la razón es porque a mucha gente no le gusta sentirse herida por la Biblia, por la palabra de Dios, porque es como una espada que entra, nos abre la herida, y en lugar de darle gracias a Dios por abrirme, por mostrarme, por enseñarme, por hacerme entender cuánta maldad hay en mí, cuántos gusanos tengo dentro de mi vida, y lo que hace en lugar de hacer eso es cubrirla para que no siga Dios ya más descubriéndome. Ya basta, Dios, ya me descubriste. Ahora estamos siendo confrontados por la palabra de verdad, y cuando somos confrontados sufrimos esta fricción para poder nosotros entregarnos a Cristo con todo nuestro corazón. Y comienzan a decir, no es cierto, no es tanto, no es como muchos piensan, no es tanto, no soy tan malo, no soy tan chismoso, no soy tan tremendo, soy tranquilón. Y comienza a tapar y a tapar y a tapar ese estilo de vida que vive. ¿Por qué nos confronta a Dios? Porque tienes que dejar a tu amante, tienes que dejar el estilo de vida que vives. Ay, Dios. Gloria a Dios, aleluya. La palabra de Dios está ahí, pero muchos están repelando el mensaje de la palabra de Dios. Y la razón es porque la palabra de Dios no haya cabida en tu corazón. Es demasiado filosa la palabra de Dios y no tiene cabida en tu vida y en tu corazón. Dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 15 al versículo 17, acerca precisamente de esto. Porque para Dios somos buen olor en Cristo Jesús, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos, a los que se pierden, ciertamente olor de muerte para muerte. Escuche lo que está diciendo el apóstol, porque voy a tratar de hacerlo más comprensible. A estos, olor de muerte para muerte. O sea que cuando una persona rechaza el Evangelio, nosotros nos convertimos en su peor enemigo. Y hasta nos quieren matar, como lo hicieron en el pasado. Cuando una persona rechaza el Evangelio y se le acerca a un cristiano, respira la muerte, dice, quisiera matarla. Es un olor de muerte. Pero sin embargo vemos que nosotros no somos, dice el apóstol, mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad
como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo, aunque para muchos olamos o tengamos olor de muerte para muchos. En 2 de Timoteo 2:10 dice el apóstol algo muy interesante: con todo engaño de iniquidad. Óigame bien, a los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron la verdad, la detuvieron, no la dejaron entrar, no le permitieron entrar a la verdad. Y cuando una persona no deja que la verdad entre a su vida y a su corazón, no es salvo, no puede ser salvo. Porque si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, entonces no eres salvo. No estás dejando que la palabra de Dios penetre a tu vida y a tu corazón y haga el trabajo que tiene que hacer. Por tanto, pues Dios les envía, versículo 11, operación de error para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron. ¿A quién? A la verdad, o sea, al evangelio, a la palabra de Dios. Antes consintieron la iniquidad en sus corazones. Por eso consentir el pecado y la iniquidad en nuestra vida es dejar por un lado la palabra de Dios y no dejar que entre al corazón, que entre a nuestra vida y a nuestro entendimiento y a nuestras capacidades espirituales que Dios nos dio. En 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, y cuando le hablan la mentira, contento y feliz. Eso sí, venga para acá la mentira, pero la verdad no, porque me compromete. La Biblia, la palabra de Dios. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, vean ustedes lo que el apóstol Pablo dice, algo muy interesante. Vosotros también como piedras vivas, 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, edificaos una causa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: aquí yo pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será confundido. Óigame bien, ella es pues honor a vosotros que creéis, más a los desobedientes. La piedra que los edificadores reprobaron, esta fue cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan y que no tienen la intención ni el deseo de que la verdad sea parte integral de sus vidas. Y la razón es porque hay un odio a la verdad y amor a la mentira. Es impresionante, pero esto se puede ver no solamente porque lo estoy diciendo yo, sino lo vemos a través de la historia. ¿No es esto realmente irracional? O sea, nuestra conducta es lo que realmente evidencia la condición de hijo. Un hijo siempre va a exhibir las características de su padre. Y esa es la razón por la que Cristo les decía: si ustedes fueran hijos de su padre Abraham, tendrían las características de Abraham. Por eso el Padre al que servimos va a evidenciar en nuestro estilo de vida. Si eres desobediente a la palabra de Dios, estás evidenciando que tu Padre no es Cristo, que tu Padre no es Dios.
El apóstol dijo en Efesios 5:1 algo muy importante y dice: ser imitadores de Dios como hijos amados. Aquí es donde se puede evidenciar los hijos de Dios, en su conducta, en su forma de dirigirse, en su forma de hacer que la verdad funcione en sus vidas y en sus corazones. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Óigame bien, aquí es donde se identifican los hijos de Dios. Pero sin embargo vemos que lo crucificaron. Siendo él la verdad, lo clavaron porque odiaban la verdad. Y sigue siendo odiada la verdad todavía en este tiempo. Porque según ellos la verdad nos hace mucho daño. La verdad me hace daño. No quiero la verdad porque me daña. Me siento dañado, me siento confrontado, siento que la verdad hasta me da hasta así como vergüencita. Por eso no la quiero. Y siempre la verdad hará que nos molestemos. Siempre, siempre. ¿O no es así? ¿Verdad que la verdad nos molesta? Y la verdad demuestra que el ser humano no la puede resistir. Y la respuesta del ser humano a la verdad es y ha siempre sido violencia. Escúcheme bien. Por eso decía que respiraban olor de muerte en contra de los hijos de Dios. Y si no es realidad esto que les estoy diciendo, entonces, ¿qué fue lo que sucedió en la Inquisición? Donde mandaron matar a todos los que leían la Biblia y a todos los cristianos. ¿Por qué Tomás de Torquemada agarraba a los cristianos, les hacía un hoyo, les echaba gasolina adentro y les prendía fuego? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué lo hacía? Para que se quemaran por dentro, para que todas sus entrañas se quemaran. Les arrancaban las uñas. ¿Por qué tenían tanto odio con aquellos que alababan y glorificaban a Cristo con todo su corazón? ¿Por qué Santo Domingo de Guzmán fue aquel inquisidor brutal? ¿Y por qué todos los cristianos no se rendían a la figura del Papa? Y cometió genocidio, era un asesino brutal, pero usted lo ve en las fotos y diciendo que hacía milagros con su rosario. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Como que no mata una mosca, ¿no? Ahí cuando usted lo ve en los cuadros, y hasta lo beatificaron y quién sé qué tanto le hicieron por el genocidio que hizo. Vea la historia a ver si le estoy mintiendo. Ahí está expuesta para todos. ¿Y qué podemos decir de los cristeros y de las cruzadas? Por eso vemos entonces que hay un odio profundo, olor de muerte en contra de la verdad. Respiran la muerte. ¿Por qué? Porque la verdad no cabe en sus corazones. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Respirando muerte en contra de Jesús, buscando la oportunidad para matarlo. Buscando el preciso momento, buscándole un error. Pero como no le hallaban errores, le escarbaron. Y como no le encontraron nada, se aprovecharon de cualquier situación para terminar con él, para matarlo, para crucificarlo, para exhibirlo públicamente como si fuera un criminal. Porque la cruz, en ese tiempo, los que eran crucificados eran solamente ladrones, gentes que eran lo peor de la sociedad. ¿A poco cree que la cruz de Cristo es un símbolo cristiano? No, Señor, es un símbolo de vergüenza. Porque estaba alrededor, ¿quién estaba al lado de él? Dos ladrones, lo pusieron a nivel de un ladrón.
y de un criminal, de un desechado de la sociedad o de lo peor de la sociedad. ¿Por qué? Porque había rencor, había odio en contra de la verdad. Y vemos entonces que estos genocidios sucedieron porque no se rendían ante las ideologías de un hombre, de una religión, de alguien que se levantó en contra de la verdad para destruirla, para opacarla, para que no siguiera adelante, pero no se les ha hecho porque hasta aquí todavía sigue siendo predicada la verdad del Evangelio. A eso la gloria y la honra en esta tarde preciosa. Después de convertirse en un terminal genocida, asesino, fundó la Legión de los Dominicios, según él, para convertir a los herejes. Óigame lo que pensaba este hombre. Qué feo es que cuando un país, como en algunos está sucediendo en este tiempo, se levantan, comienzan a perseguir a aquellos que no están de acuerdo con la religión popular. Y Cristo no vino a perseguir, Él vino a implantar la verdad, a tener misericordia, a que sea predicado el año agradable del Señor. Por eso siempre predicaremos la verdad, cueste lo que cueste. A esa la gloria y la honra en esta mañana preciosa. Pónganse de pie, porque no quiero seguir, quiero prepararme para la próxima semana y seguir hablándoles de este tema. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios